El caso Aras es parte de lo que en general se denomina estafa piramidal o sistema Ponzi. Es un esquema donde no existe un modelo de negocio. En lo general no hay una generación efectiva de ingresos ni de ganancias, y los aportes que efectúan nuevos miembros referidos o inversionistas es la principal forma de ingreso. Tienen la forma de una pirámide, pero más bien una pirámide invertida. Nace con un creador quien invita a otro a aportar su dinero con la promesa de un retorno extraordinario, el cual se paga a costas de los aportes de nuevos miembros o de nuevas víctimas, es decir, el rendimiento de los primeros inversores se pagan con aportes de los siguientes inversores y los posteriores y del siguiente nivel, y así va funcionando el esquema hasta que llegue un punto que se satura, en el que no ingresan nuevos miembros o no ingresa la cantidad de dinero que se necesita y que te permita cubrir las extraordinarias expectativas generadas y la pirámide se derrumba. Ludicados son los últimos en ingresar, que pierden todo su dinero. El nombre del esquema proviene de Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a inversores hacia 1920 en Boston, Massachusetts, prometiendo elevadísimos beneficios por comprar cupones postales extranjeros a bajo precio, que se supone revenderían más caros en Estados Unidos. Un gran clásico dijo alguna vez que aquel que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. En el mundo de las finanzas esto aplica con toda su fuerza, sobre todo porque dos son las emociones que mueven al mercado: miedo y codicia. Cuando alguna de estas entra en acción, la razón pasa a segundo término. En el caso de las estafas piramidales y esquemas Ponzi, la ambición de obtener ganancias altas, rápidas y seguras son siempre el anzuelo que muerden personas que, muchas veces, terminan poniendo en manos de verdaderos lobos financieros los ahorros de toda su vida. En Chihuahua cíclicamente, a lo largo de los últimos 40 años, miles de chihuahuenses en todo el estado han sido defraudados por personas y empresas que, aprovechando la buena fe de la gente, con el ofrecimiento de altos intereses en sus ahorros, incluso mayores que en los bancos o utilizando como gancho financiamientos blandos, han dejado en la ruina a sus clientes y sin la menor posibilidad de recuperar lo perdido. Estos fraudes han sido cometidos por particulares, familias enteras, falsas compañías o empresas establecidas, dedicadas a diversas actividades como planes de autofinanciamiento, venta de terrenos, pago de altos intereses o inversiones diversas. Algunos de estos fraudes han sido los siguientes. Pegaso. Este caso se dio a conocer en 1990 en Parral y se considera uno de los más grandes engaños cometidos contra chihuahuenses en años pasados, cuando la empresa Pegaso, encabezada por Manuel Ruiz, empieza a incumplir con los pagos de intereses, con montos superiores a los que ofrecía la banca comercial, a algunos de sus ahorradores. En los años siguientes las investigaciones del caso estimaron que el fraude ascendía a unos 300 millones de pesos y el total de afectados sería de 30,000 personas aproximadamente. Fraude Delicias. En 1992 es detenido en Delicias el casacambista Javier Porras Ortiz, dedicado además de esa actividad, a ofrecer atractivos intereses a los ahorradores, aunque debido a problemas de insolvencia no pudo cumplir con la entrega de rendimientos y fue denunciado por más de 1,000 personas, quienes reclamaban un monto global de 16 millones de pesos, entre intereses y el dinero aportado. Estos son algunos casos que antecedieron al caso Aras, que hoy ocupa la atención pública por el escándalo derivado del fraude a miles de ahorradores, en donde desafortunadamente se pone en evidencia que la gente periódicamente cree en propuestas de pirámides financieras o los denominados círculos de la abundancia. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, les saluda Martín Cermeño, Fernando Sandoval. Fernando Sandoval, buenos días. José Antonio Enríquez, buenos días. María Antonieta. Diputada, muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. La diputada María Antonieta Pérez, ella es legisladora por parte de Morena y está tratando de manera profunda el caso que vamos a abordar hoy. Como ya vieron en la cápsula, se trata de los fraudes que han cometido a miles de chihuahuenses. Desde los finales de los 80 vimos en la cápsula pues el tema Pegaso, el tema Delicias, por ahí está Canafo también y otras tramas ahí de fraudes engañosos en sistemas de inversión pues que son una falacia, ¿no?
Agradecerle a la diputada su presencia. El tema de hoy será Aras, el fraude del siglo. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con la burla que hicieron estas personas, ejecutivos de Aras, que engañaron a miles de chihuahuenses y también de otras partes del país, tengo entendido, y que hasta hoy pues solamente después de algunas manifestaciones y de muchas quejas por parte de los ofendidos, solamente detuvieron a 3 personas, a Sergio Armando Guzmán, a Oscar Gonzalo y a Diana Ivonne. Y nos enteramos hace apenas unos días que Interpol tiene ya ficha roja de Armando Gutiérrez Rosas, pero es lo que sabemos nada más. Entonces, muy amable, diputada, por estar con nosotros. Buenos días. Buen día a todos. Y pues muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias por eso. El tema de Aras, y en algún momento escribí sobre lo mismo, es un tema en donde la gente se ilusiona tanto por estar mejor que se nos quita lo racional, ¿no? Como lo comentábamos, se nos quita lo racional y se convierte en un acto de fe, y más cuando en este esquema Ponzi se empiezan a pagar los dividendos puntualmente y la gente dice, pues ¿por qué yo no, verdad? Y entonces empieza la creencia. Pero específicamente, y yo sé que ha sido una cuestión complicada, ¿cuál es el delito particular que han podido tipificar las autoridades y cuáles han sido las barreras? Porque se tardó mucho en llegar a los tribunales, este caso, la integración. ¿Cuáles han sido esas barreras jurídicas que han impedido que se actúe con más prontitud? Bueno, los delitos que se están persiguiendo actualmente ya por la Fiscalía es el de fraude y el de asociación delictuosa. ¿Y cuáles han sido los obstáculos con los que se han enfrentado? Bueno, pues han sido muchísimos. Primero, precisamente la forma en que Aras estableció y diseñó este fraude. Utilizó contratos de diferentes formas para hacer creer o hacer encajar jurídicamente este tema como algo civil y mercantil. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tema civil y mercantil, cuando no se cumple con un pago o un incumplimiento, pues es un tema que no te lleva a la cárcel. Te declaras en insolvencia, en acuerdo, se perdona el delito y se acabó. A eso le apostó Aras, así se constituyó, para que cuando los defraudados fueran con el juez correspondiente, pues simple y sencillamente les dijera, pues es un tema civil, a ver, Aras, ¿tienes dinero? Pues estoy en quiebra, bueno, gracias, ni modo, ya se acabó. Ese es uno de los problemas, que lo constituyeron para que se fuera por el área civil y mercantil. Segundo, pues fue la burocracia típica del sistema mexicano. Cuando este fraude empezó a sonar fuerte en Chihuahua, yo llegué a tomar protesta en septiembre del año pasado como diputada local, era un secreto a voces el tema, pero nadie lo comentaba. Yo me enteré porque recibimos una comitiva de defraudados en el Congreso, la fracción de Aras. Así me enteré. Entonces, ya ellos tenían bastante tiempo yendo a la Fiscalía a tratar de poner las denuncias y no les estaban aceptando los MPs denuncias, porque les decían que no era penal, que se fueran a lo civil, a lo mercantil. Entonces, esa gran desconocimiento de parte de muchos MPs en el tema, pues daba pie a que no entrara el tema por el área penal, que era lo que finalmente es un fraude. Entonces, yo creo que de entrada esos son los obstáculos a los que nos hemos encontrado con este gran problema. Sí, lo que nos comentas, diputada, no deja de asombrarnos, aunque de alguna manera lo conocíamos. El de que era un secreto a voces, el que los MP no aceptaban las denuncias. Bueno, esto ha sido un calvario para toda esta gente. Y ahorita mi compañero Pepe apuntaba de por qué la gente cae en este tipo de conductas, de actitudes. Y bueno, pues ahí podemos entrarle a una serie de explicaciones que nos las pueden dar los psicólogos. Alfred, un freudiano alumno de don Sigmund, pues planteaba que era la lucha por el poder lo que explicaba ciertas conductas anómalas. Pues a lo mejor uno quiere poder ganándose el dinero fácilmente. Los antropólogos lo explicaríamos de otra forma y los sociólogos pues de otra. Pero me quiero referir a un asunto que tiene que ver con un cuestionamiento que respetuosamente te haría. Sócrates hablaba ahí en la plaza
de la justicia y la consideraban una virtud. Pero resulta que en tanto virtud todos hablamos de ella, pero pocos la practicamos. ¿Qué hay del principal responsable de este fraude? ¿Y cuántos están viendo el sol a cuadritos en este momento? No, bueno, es que yo no veo un solo responsable si estamos hablando solamente de los defraudadores principales, fundadores de Aras. Yo estoy viendo varios responsables. Las autoridades. ¿En dónde está la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Que está facultada para revisar a estas casas financieras, clausurarlas y proceder penalmente como corresponda. ¿Dónde estuvo Conducef? ¿Dónde estuvo el SAT? ¿Dónde estuvo el gobernador de ese momento de la apertura a los 5 años de trabajo de esa empresa? ¿Dónde estuvo la sociedad? O sea, culpables somos muchos y responsables somos todos. Pero si nos vamos a los autores materiales, intelectuales, como es Armando Gutiérrez Rosas, que todo señala que es el autor intelectual, bueno, pues el señor anda huido. ¿Por qué? Porque nunca tuvo interés de arreglar este tema como en algún momento se comentaba. Yo he entrevistado, yo he platicado con cientos de familias afectadas, cientos. He revisado decenas de contratos. Y muchos de ellos me decían, oye Antonieta, es que Aras me dice que me espere, que si yo no denuncio, les firmo un contrato de 6 meses y en 6 meses me pagan con unas acciones de una mina. La perversidad de la gente de Aras llegó a tal grado que sobre el engaño fabricaron otro engaño. Entonces, es obvio que el autor material está fugado y jamás tuvo intención de reparar, pero responsables y culpables, creo que somos todos en la sociedad. Cuando tú decías que era secreto a voces el fraude de Aras, también se corrieron muchas versiones de que había políticos involucrados, que había inclusive aportaciones de Aras a algunas campañas políticas y que eso estaba como que dándoles un caparazón de protección a los defraudadores y que por eso los MPs no actuaban o no recibían las denuncias y como que se estaba dando un velo ahí de protección, ¿verdad? ¿Hay elementos concretos para eso o simplemente son vox populi que corren en el abajo del río normal de la política y de la sociedad? Mira, formalmente no se ha comprobado nada porque finalmente la Fiscalía está investigando. Hay 7 funcionarios de Aras detenidos y colaborando ya con la Fiscalía, más los 3 que están vinculados y detenidos. Pero solamente... ¿Como testigos protegidos? Como testigos protegidos hay 7. 7 directivos y funcionarios de Aras, más los 3 que están en cárcel. Pero, Martín, con respecto a tu pregunta, no puede ser de otra manera. O sea, obviamente, si Aras funcionó 5 años, si se tardó tanto en denunciar, si las autoridades no entraron en tiempo, ¿cómo te lo explica? Además de la burocracia, por la corrupción. Es claro que parte de los brazos armadores de Aras fue repartir dinero, yo no sé de qué manera, a quiénes, en dónde y cuánto, pero claro que hubo complicidad de autoridades. El SAT, por ejemplo, o sea, a mí me comentan los afectados que ellos pedían, por ejemplo, declaraciones de impuestos del SAT, pues para agarrarse de algún lado y pensar que era algo legal. Les entregaban hojas de impuestos, presionaban en el QR y no los llevaban a ningún sitio del SAT. O sea, el banco, la banca, recibió miles de millones de pesos, información de la UIF. Y la banca no hizo nada, no denunció. El acta constitutiva de una de las 19 empresas que Aras creó trae una advertencia de economía de que esa empresa no se le puede constituir en función de que utilizaba la palabra investment o inversión. Y eso la obligaba a tener un permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No hubo notario público que se rehusara a certificar esas constitutivas. La clase política, bueno, pues, ¿por qué no se denunció en tribuna la legislatura pasada? Yo no me explico más que la corrupción que pudo haber alcanzado Aras en este tema. O sea, tiene plumas, patas, pico y hace cuac, ¿verdad? Completamente. Y aquí a eso me refería, José, de que responsables son muchos. Los notarios públicos que constituyeron a sabiendas que no tenía permiso.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores que no actuó en su momento. Yo he hablado con la directora nacional de visitas domiciliarias nacionales de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hablé con ella. Mandaron una comitiva para revisar las empresas que denunciamos en un exhorto. Y yo le dije, ¿por qué no hicieron nada con Aras? Me dijo, diputada, yo tengo 18 inspectores para todo el país. Así me dijo. ¿Sabe qué, señora? Pues si no tiene usted suficientes elementos para trabajar, no acepte el cargo. Punto. Entonces, hay gente que hubo instituciones que estaban obligadas para hacer algo porque para eso fueron creadas y lo omitieron. Y dimensionando el problema, porque se hablan de muchos números y demás, ¿cuál es el daño patrimonial, número de víctimas, números de presuntos identificados y cuántas denuncias están corriendo ahorita en el momento, ¿no? Es estimado. Sí, la Fiscalía tiene casi 4,000 denuncias ya. Yo cuando me puse en el Congreso a recibir expedientes para ayudar a la Defensoría Pública Federal a implementar las acciones colectivas, porque es otro medio de defensa, una acción colectiva, yo recibí 1,800 expedientes. 1,800 expedientes. Aparte de los 4,000. Sí, obviamente nosotros enviábamos a la Fiscalía inmediatamente a las personas, pero en esa base de datos que nosotros elaboramos de expedientes en mano, arrojó una afectación patrimonial de 520 millones de pesos. Si la Fiscalía tiene el doble de expedientes, estamos hablando que nada más en denuncias tenemos 1,100 millones de los que se querellaron. Se hablan de casi 18,000 afectados, porque hay mucha gente que no va a demandar. Me ha dicho, Antonieta, yo ya no quiero nada, ya lo perdí, ni modo, se acabó. Entonces yo estimo que el daño patrimonial, el robo de Aras, asciende a varios miles de millones de pesos. Mucho mayor que el presupuesto de muchos municipios, ¿eh? Completamente. Pero imagínate, claro, si te imaginas que ese dinero salió de patrimonio familiar, patrimonios familiares, es terrible, sí. Están las familias quebradas. Pues le dieron un buen bajón a las remesas. Imagínate. Que les cayó un dinerito. Pero bueno, diputada, el problema, como estamos viendo, tiene muchas aristas. Los antecedentes que la gente de alguna manera ya sabía, sobre todo los de cierta edad, la corrupción, bueno, todos estos elementos que se han venido vertiendo aquí. Pero me llama la atención otra vez la justicia. Esta ha evolucionado de manera concreta, ¿no? Los juicios estos que se iniciaron con el gobierno de Reyes Baeza, que algunos decían que eran copias de Chile y esas cosas, ¿no? Pero bueno, la aplicación de la justicia ha evolucionado de alguna manera. Y lo que estamos viendo es que no fue eficiente en este caso de cuando los MP no aceptaban y demás. Pero en este momento, con todos los elementos que tenemos ya reunidos y que tú lo ves ahí desde tu óptica de legisladora e interesada, pues ayudar a toda esta gente, esas 30,000 o no sé cuántas. ¿Tú crees que en este momento la autoridad sí está haciendo lo correcto? Ya se puso las pilas, ya dice, bueno, pues ya no me queda otra más que entrarle de manera y ya resolverlo hasta donde se pueda. Sí, exacto. Sí. ¿Cómo la ves? Sí, la justicia, la autoridad está haciendo lo que le responde en este momento, frente a esa demanda ya muy clara. No, Fernando, fíjate que yo no veo que esté haciendo lo suficiente. La PGR, por ejemplo, tenía competencia en este delito porque hay un delito de fuero federal, que es la captación de ahorros sin autorización. Se rehusó a entrar, se rehusó. La Fiscalía, tarde, pero entró. Ahorita, por ejemplo, si bien tenemos avances de que ya hay personas detenidas, vinculadas y que la Fiscalía ha hecho un trabajo bueno en esta investigación, te puedo decir que en Ciudad Juárez, por ejemplo, los afectados que se querellaron en Juárez no tienen certeza sobre el tema. Yo platiqué con algunos de ellos hace 2 días. ¿Tú ves riesgo de justicia por propia mano en esa emoción, ese coraje que Claro que sí lo hay. ¿Sí hay riesgo? Sí, absolutamente. La Fiscalía de Juárez todavía no saben qué hacer con los expedientes de Aras. Hay MPs que le dicen a los defraudados que es lo civil, que se vayan al juez, con el juez penal. O sea, no hay justicia suficiente ni sólida en este momento como para decir, sabes que se está actuando correctamente. Y el tema de la justicia en propia mano, yo no lo descarto. Diputada, para comentarle que tiene varios admiradores
aquí en el chat. Pues muchos saludos a ellos. Gracias por seguirnos en sábado tan temprano. Gracias, un saludo. Tiene admiradores a todas horas, es lo que estoy viendo. Gracias. Qué bueno, En el caso de lo que ha sucedido, por un lado vemos Aras, que patrocinaba equipos de fútbol profesional, ¿verdad? Eventos importantes que hizo, los más recientes y públicos, precisamente en Ciudad Juárez, que trajo al expresidente Calderón y Enrique de la Madrid a unas conferencias magistrales. Todo eso pues envolvía pues el velo de glamour, ¿no? y de cumplimiento de la empresa. Legalidad. Pero lo que ha sucedido desde que se descubrió el fraude, las demandas, las movilizaciones, los bloqueos aquí enfrente del Palacio, que ya son muchos, y luego también el manoseo a veces político. Yo veo en usted mucha responsabilidad pues para atender el caso y ser muy cuidadosa en el manejo y atención a los afectados. Me ha tocado saber de varias reuniones de usted con ellos, ¿verdad? Atendiéndolos de manera privada para apoyarlos. Pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Porque ya estamos en mayo, vienen otra vez elecciones. Bueno, tenemos elecciones en junio en 6 estados del país, el próximo año 2 más, y luego la calentura pues por el 24, que cada vez es más presente, ¿no? en los partidos políticos y en todos los que están en la vida política del estado y del país. Claro. ¿Cómo va a afectar esto? ¿O qué ruta ve usted pues en esta? Como decía Fernando, si la autoridad da una respuesta, ¿usted ve una ruta de salida ya? Porque yo creo en lo personal que no va a haber resarcimiento del daño, pienso yo, por el monto tan alto y por el fraude tan escandaloso. Bueno, por mi parte yo voy a seguir apoyando esta causa, voy a seguir presionando a las autoridades a hacer lo que me corresponda hacer como diputada local para que esto llegue a buen término. Segundo, no debe desenfocarse la investigación de las autoridades en función de cualquier calendario electoral, y yo voy a estar muy al pendiente de que eso no suceda. Tercero, yo sí veo la gran posibilidad de que se repare en una cantidad el daño a los defraudados. ¿Por qué? Para empezar, ya se tienen embargados 70 bienes de Aras, cosa que fue un acierto muy importante de la Fiscalía, que sin tener todavía judicializadas las carpetas ni tener detenidos, logró el embargo de 70 bienes que por lo menos andan en 500 millones de pesos. Hay embargos a cuentas. Los bienes de los 3 socios fundadores detenidos están embargados. Hay cuentas, movieron millones de pesos. Ese dinero no se desaparece. El dinero se puede transformar, pero no desaparece. Entonces, yo estoy con que una vez que el juez determine cómo lo es, que fue asociación delictuosa y fraude, determine la liquidación de esos bienes y se reparta bajo el criterio jurídico que él establezca. Pero ese dinero tiene que parar en los bolsillos de los defraudados. ¿En qué proporción? El juez lo va a decir. Pero mi causa, mi intención de ayudar a la gente es que en la reparación del daño se dé en la proporción mayor posible. Muy bien. Y sí lo veo como una posibilidad muy clara. Diputada, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a suceder? Porque así como Aras hay, tengo entendido, otras 15. Actualmente hay otras, ¿no? Sí, hay otras. Y ¿qué podemos hacer desde el ámbito legislativo, social, ejecutivo? ¿Qué debemos de trabajar para que no nos vuelva a pasar? Porque si es tentador, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros puede caer, ¿no? A lo mejor por una tasa menor o algo que se vea más lógica y que genere una aspiración suficiente, podemos caer en el engaño y eso no nos puede volver a pasar, sobre todo en estas magnitudes, ¿no? Sí, sabes que es una pregunta que nos lleva a recapacitar en muchos sentidos, a mí en lo personal. ¿Qué debemos hacer como sociedad? No podemos entrarle a un negocio que no conocemos. Punto. Si no sabes de bolsa de valores, si no sabes de rendimiento, si no sabes de la empresa en la que vas a meter dinero, no metas dinero. Más vale el 100% sin intereses en mi bolsa que en la nada con un interés alto. No entren a negocios que no conozcan. Primero, así los invite el familiar más cercano a ustedes. Quien los invite, el suegro, el hijo, no le apuesten a esos proyectos si no lo conocen. Segundo, algo está mal en las leyes mexicanas que está permitiendo
que en pleno siglo XXI se operen exitosamente fraudes de esta magnitud. Cuando ahora se sentó a delinear el fraude, porque a mí me queda claro que lo planearon, se pusieron a revisar las leyes. ¿Por dónde nos vamos? Que el negocio sea seguro y no tengamos responsabilidad. Pues créate SAPIs, créate contratos así. Entonces, algo en la ley se está permitiendo la comisión de estos delitos y esto nos implica responsabilidad a todos los diputados federales y locales que no hemos podido blindar a la ciudadanía de este tipo de delincuentes. Tercero, las autoridades. Si ustedes saben mañana, cualquiera de nosotros abrimos un negocio, una tiendita en la esquina y nos ponemos a vender alcohol al día siguiente, ¿qué pasa con Gobernación? Nos cierra inmediatamente. Abrimos una clínica y vendemos productos para la cura del cáncer, ¿qué hacen? Nos clausuran. ¿Por qué una empresa como esta opera 5 años con algo tan ilegal como captar dinero sin autorización? ¿Dónde estuvieron esas autoridades? Yo creo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe tener responsabilidad económica en la reparación del daño de esas personas. Que porque no estaba en el sistema bancario, que porque nunca tuvo permiso, es tu problema. Para eso se te creó Comisión Nacional Bancaria y Valores y toda la burocracia que está ahí, para eso está trabajando y cobrando. No lo hizo, tiene responsabilidad. ¿Y están en la demanda? Bueno, ese es un esquema que yo estoy analizando ya con abogados especialistas. No descarto hacer responsable a las autoridades correspondientes sobre este quebranto patrimonial. Es responsabilidad por omisión. Estamos llegando ya al final del programa. Me gustaría que diéramos conclusiones en 1 minuto cada quien. Fernando. Sí, pues como dice José Alfredo, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Y comentábamos en una ocasión, Está muy filósofo el maestro. Sócrates, José Alfredo. Este equipo de que a estos defraudadores bien se les puede etiquetar el calificativo de charlatanes. Y dice un dicho que los charlatanes, que la mentira tiene patas cortas y los charlatanes zancadas muy largas. ¿Por qué? Porque la mentira se descubre, pero pasan unos meses, unos años y otra zancada del charlatán y volvemos a caer en los mismos errores. Sí. Entonces me parece que pues felicitarte por asunto de que le tomas bastante interés por estos miles de gentes que se vieron perjudicados, que también son responsables, ya lo decías y estoy de acuerdo contigo, pero qué bueno y yo en lo personal te felicito y échale ganas. Gracias. Pepe Enríquez. Fernando. Pues yo dejo una pregunta al aire. ¿Y no habrá alguien más atrás de todo esto? Está la corrupción. El titiritero. El titiritero. Sí, es probable. A mí se me hace que... Es probable, mira, porque yo no sé si Armando Gutiérrez Rosa, no lo conozco, tenga el IQ suficiente para solo crear este fraude también maquinal. Diputada María Antonieta, ¿algún comentario de conclusión? Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, porque también han hecho su labor al difundir algo tan delicado. Gracias por la difusión, por el espacio que le dedican, por permitirnos informar a la gente. Y bueno, pues a todos los defraudados decirles que seguimos trabajando con este tema. Yo no quito el dedo del renglón y se repara el daño porque se repara. Esa es responsabilidad de las autoridades mexicanas. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Gracias, diputada, muy amable. A ustedes, gracias. El caso Aras es parte de lo que en general se denomina estafa piramidal o sistema Ponzi. Es un esquema donde no existe un modelo de negocio. En lo general no hay una generación efectiva de ingresos ni de ganancias y los aportes que efectúan nuevos miembros referidos o inversionistas es la principal forma de ingreso. Tienen la forma de una pirámide,
pero más bien una pirámide invertida, nace con un creador quien invita a otro a aportar su dinero con la promesa de un retorno extraordinario, el cual se paga a costas de los aportes de nuevos miembros o de nuevas víctimas, es decir, el rendimiento de los primeros inversores se pagan con aportes de los siguientes inversores y los posteriores y del siguiente nivel, y así va funcionando el esquema hasta que llegue un punto que se satura, en el que no ingresan nuevos miembros, o no ingresa la cantidad de dinero que se necesita y que te permita cubrir las extraordinarias expectativas generadas y la pirámide se derrumba. Los más perjudicados son los últimos en ingresar, que pierden todo su dinero. El nombre del esquema proviene de Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a inversores hacia 1920 en Boston, Massachusetts, prometiendo elevadísimos beneficios por comprar cupones postales extranjeros a bajo precio, que se supone revenderían más caros en Estados Unidos. Un gran clásico dijo alguna vez que aquel que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. En el mundo de las finanzas esto aplica con toda su fuerza, sobre todo porque dos son las emociones que mueven al mercado: miedo y codicia. Cuando alguna de estas entra en acción, la razón pasa a segundo término. En el caso de las estafas piramidales y esquemas Ponzi, la ambición de obtener ganancias altas, rápidas y seguras son siempre el anzuelo que muerden personas que, muchas veces, terminan poniendo en manos de verdaderos lobos financieros los ahorros de toda su vida. En Chihuahua cíclicamente, a lo largo de los últimos 40 años, miles de chihuahuenses en todo el estado han sido defraudados por personas y empresas que, aprovechando la buena fe de la gente, con el ofrecimiento de altos intereses en sus ahorros, incluso mayores que en los bancos o utilizando como gancho financiamientos blandos, han dejado en la ruina a sus clientes y sin la menor posibilidad de recuperar lo perdido. Estos fraudes han sido cometidos por particulares, familias enteras, falsas compañías o empresas establecidas, dedicadas a diversas actividades como planes de autofinanciamiento, venta de terrenos, pago de altos intereses o inversiones diversas. Algunos de estos fraudes han sido los siguientes. Pegaso. Este caso se dio a conocer en 1990 en Parral y se considera uno de los más grandes engaños cometidos contra chihuahuenses en años pasados, cuando la empresa Pegaso, encabezada por Manuel Ruiz, empieza a incumplir con los pagos de intereses, con montos superiores a los que ofrecía la banca comercial, a algunos de sus ahorradores. En los años siguientes las investigaciones del caso estimaron que el fraude ascendía a unos 300 millones de pesos y el total de afectados sería de 30,000 personas aproximadamente. Fraude Delicias. En 1992 es detenido en Delicias el casacambista Javier Porras Ortiz, dedicado además de esa actividad, a ofrecer atractivos intereses a los ahorradores, aunque debido a problemas de insolvencia no pudo cumplir con la entrega de rendimientos y fue denunciado por más de 1,000 personas, quienes reclamaban un monto global de 16 millones de pesos, entre intereses y el dinero aportado. Estos son algunos casos que antecedieron al caso Aras, que hoy ocupa la atención pública por el escándalo derivado del fraude a miles de ahorradores, en donde desafortunadamente se pone en evidencia que la gente periódicamente cree en propuestas de pirámides financieras o los denominados círculos de la abundancia.